Herman Campos, analista, hombre de números, y se le mueve el coco, como diría la abuela. Fíjate, Mercedes Malaver publica un análisis y un ensayo, porque es un texto largo, en el cual en el año 2020 se hizo algo parecido a esto, la operación Exchange. Entonces, se metió un poco de barcos, helicópteros, cosas de esas, y incautaron una cantidad de drogas. Y es allí cuando aparece el primer cartel solicitando la cabeza de Maduro por 15, y ofreciendo los 15 millones de dólares. Y el mismo cuento. Claro, en esa época no había tren de Aragua, pero igualito, Maduro es el malo de la película. Ahora, indistintamente a si eso es verdad o si eso es mentira, fíjate, el hecho de que no te paraste, lo pudiste detener, no lo hiciste, sino que lo que demostraste es tu capacidad de pegarle a una lancha que va rápida, chiquitica, le metiste un misil que nos recuerda lo que pasó con Soleimán, allá en... Exactamente. Sí, en Irán. Pero en ese caso era un objetivo de otra naturaleza, independientemente de que yo creo que también... Pero él estaba, y Soleimán estaba en un balcón, en una casa. Claro. Este va en una lancha. Hay en el fondo, fíjate, en la opinión pública americana, yo he comentado que varios periódicos señalan, le dicen a todos, no se oponen a la intervención, porque los Estados Unidos es un país bélico. Y además intervencionista históricamente. Sí, que tiene tradición de eso, y además es la primera potencia del mundo y ellos son de fuerza. Acuérdate que la película esta de... ¿Cómo se llama el hombre? Oppenheimer. Oppenheimer, cuando él se opone, después de lo declararon traidor. Traidor a la patria. Traidor a la patria. Porque, y además, cuando los presidentes americanos van mal en las encuestas, van y le meten unos misiles a alguien, se meten en un país y sube eso, ¿no? Porque se inventan armas de destrucción masiva o cualquier cosa. Lo de Irán, ¿te acuerdas? Lo de Irak. Todavía están buscando. Sí. Entonces, ahora, lo terrible de eso, permítame este comentario, Kiko. Pero para que te metas en eso, fíjate, porque para mí lo que está diciendo Trump es, como los periódicos le están diciendo, mira, no te metas en Venezuela, son muy grandes, es un ejército que no es el de Panamá, eso es una lucha larga, va a haber muchos muertos, no cometas los errores de siempre, no te vayas a meter y te quedas ahí. Porque fíjate lo que pasó en Libia o en todos esos países donde se metieron y ahora el desastre, o sea, acabaron con la propia Siria, sí, se convirtieron en gobiernos, países incontrolables. Fragmentados. Entonces, Libia que era una especie de coalición de 12 tribus que Gaddafi las logró articular y convertir eso en un país. Hoy en día es el territorio que es, o Irak, o lo que está pasando en Siria. Creo que la intención pareciera decir, yo te puedo meter un misilazo, Maduro. Creo que algo así. O a Diosdado, o a ti, a mí, el que ande por ahí. Porque si ya estás en un peñero, una lancha, cuidado. Claro, esa puede ser la intención, pero fíjate, me hiciste recordar lo de Irak, y la gente a veces olvida, y yo creo que uno no tiene claridad de para dónde va si te olvidas de dónde viene. Fíjate, tú mencionas lo de Irak. Colin Powell, en aquella famosa rueda de prensa cadena mundial, dijo lo que dijo. Ese mismo Colin Powell, años más tarde, dijo, a mí me engañaron. O sea, si el secretario de Defensa de la potencia militar del planeta, sobre todo en aquella época, hoy eso ya es más discutible, dice que lo engañaron, ¿qué queda para el resto del planeta? Entonces, por eso, como decías tú, yo coincido, lo importante no es si fue verdad o no lo es, sino qué hay detrás, qué articula eso. Pues yo te decía, supongamos que fue verdad, ahora supongamos que no, que es un montaje, que es inteligencia artificial, que es un video de Yemen, que también puede haber pasado con eso, porque ese tipo de combates los hay permanentemente en Yemen, y cómo se defienden con relación a toda la intervención. ¿Qué articula esos dos escenarios? ¿Qué hay detrás? Porque eso es lo importante independientemente de esto. Lo que hay detrás, hay que pensar en varias aristas y en varias hipótesis. Para mí la primera es que el presidente Trump tiene una particular manera de querer sentar en la mesa y querer mantener una hegemonía que ya no es posible. Eso se comenzó a desarticular no hace 5 o 10 años. Ese es un proceso probablemente de los últimos 20, 25 años. Ayer, antier, Kiko, se reunieron la Organización de Cooperación de Shanghái y tuviste quienes estaban ahí. Ahí estaba Xi Jinping, estaba el presidente de las Indias y estaba Putin. Y viste la declaración que le presentaron. Y le están proponiendo al planeta un nuevo orden, pero además con una cosa interesante, porque quieren rescatar el papel de las Naciones Unidas como escenario de los estados,
pero escenarios entre iguales. Trump, y creo que la élite norteamericana, desde hace mucho tiempo está tratando de frenar ese proceso. Ese es un proceso que viene ocurriendo con los cambios tecnológicos, con el desarrollo industrial y tecnológico de China, con el surgimiento de nuevas potencias industriales como la India, con el desarrollo tecnológico de un país bloqueado como Irán, y además con el elemento que yo creo que es la clave, a mi juicio, Kiko, en este momento, que es que se está comenzando a presentar la posibilidad de desarticular el sistema financiero sobre la base del dólar. Yo creo que ese es el gran problema, o el objetivo básico de querer parar ese proceso. Porque el desarrollo industrial, ya los Estados Unidos no puede decir que es la primera potencia industrial. Tecnológicamente tampoco. Las proyecciones dicen que dentro de 5 años la primera economía será la China y la segunda es probable que sea la India. Y la tercera, pues vamos a ver qué termina pasando. Entonces aquí hay una recomposición que es un proceso complejo y la élite norteamericana creo que llegó tarde a tratar de frenarlo. Me va a permitir hacer eso que uno dice, voy a plantear una hipótesis absolutamente indemostrable porque es hacia el pasado. Yo creo que hace 30 años atrás, un presidente como Trump en los Estados Unidos hubiese intentado esquemas como estos y hubiese tenido probablemente éxito en el mundo de hace 30 años atrás. Los Estados Unidos se resiste a entender que el mundo, como dice la Declaración de Shanghái, va a un mundo multipolar con distintos centros, con una correlación de fuerzas militares, industriales, tecnológicas y financieras distintas a la que heredamos del mundo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue una etapa, fue un proceso. No es casualidad que después de la Segunda Guerra Mundial, dado el escenario que había, los Estados Unidos consigue ser el garante del sistema financiero internacional. Era el único país importante no destruido. La estructura industrial europea estaba en el piso. La China de la época era un país atrasado. La Unión Soviética igual. Y eso le permitió imponer una regla, los famosos acuerdos de Bretton Woods, el tema del oro, y luego eso fue cambiando porque pensaron que la hegemonía era de ellos. Y así la mantuvieron, en efecto. Pero eso está cambiando desde hace tiempo. Y hay sectores que se resisten, que no entienden que China es una realidad. Me guste, no me guste, es una realidad tecnológica, económica, es una potencia como lo es la India, como está pasando en Rusia en el tema militar, por ejemplo. Entonces, eso significa que el mundo que heredamos de la Segunda Guerra Mundial cumplió un ciclo. Podemos evaluar cuán bueno fue, cuán malo, qué resultados tiene, qué balance podemos hacer de él. Pero lo que no podemos obviar es que esa fase del modo civilizatorio que nos hemos dado concluyó. Y luego hay otro tema, que es el segundo, que me parece clave, que es que el mundo occidental, Kiko, ha tenido poca capacidad de comprender y leer el mundo oriental y el mundo asiático. Hay un escritor, Mishra, indio, que tiene varios años, por cierto, acaba de publicar un último libro que lo estoy terminando, que se llama El mundo después de Gaza. Ahorita lo acaba de publicar hace unos meses. Pero el planteamiento central de él en sus investigaciones y en sus publicaciones es que el mundo occidental construyó una narrativa tan cerrada respecto de lo que era la Tierra, de lo que era el planeta, que se olvidó que había más de la mitad del planeta que no entraba en esa narrativa, que no entraba en esa lógica cultural, que no entraba en esos valores. Y quisimos imponerle al mundo occidental una visión de esa otra parte del planeta como si esa otra parte no existiera. Yo escuché, estando en España recientemente, a una periodista muy famosa en España decir una barbaridad como esta, refiriéndose a China, cuando Pedro Sánchez decidió ir a China y cuando la von der Leyen, también la Unión Europea miró para China. Yo escuché a una periodista muy importante decir, bueno, pero ¿qué nos va a preocupar China? Si China todos sabemos que es una economía de baratijas de $1. O sea, creer tener esa visión hoy de China refleja muy poco conocimiento del mundo. Vamos a meternos en parte de lo que analizaste, pero siempre hay un corte. Sí, y siempre lo hace Yesenia, Y ¿no? siempre es Yesenia la que corta.